Hemostasia. Hemostasia es un sistema de defensa del organismo cuya función es mantener la fluidez de la sangre y la integridad de los vasos sanguíneos. Esto lo hace por varios mecanismos como la vasoconstricción, hemostasia primaria, hemostasia secundaria y fibrinólisis. Hemostasia primaria. Cuando hay un daño en el vaso sanguíneo y este es pequeño, el primer paso para la reparación es la constricción del vaso para poder disminuir el flujo sanguíneo. Aquí, con su capa de endotelio dañado, el vaso expone colágeno y sustancias subendoteliales como el factor de von Willebrand. Las plaquetas, junto con los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etc., vienen circulando en forma de lenteja inactiva. Estas plaquetas en su interior contienen gránulos densos que tienen ADP, ATP, serotonina y calcio. También tienen gránulos alfa que contienen fibrinógeno, factor de von Willebrand, fibronectina, trombospondina, factores de crecimiento, proteína S, etc. También tienen lisosomas y glucoproteínas que van a ser receptores para el colágeno expuesto. Tenemos la glucoproteína 1A2A, la glucoproteína 6 y la glucoproteína 1B2A. La reparación del vaso se produce en una primera instancia con la plaqueta que capta el daño en el vaso. Esta comienza a hincharse, forma pseudópodos, cambia de forma y se adhiere al colágeno en el área dañada. También lo hace al factor de von Willebrand por la glucoproteína 1B95. A esto se le denomina adhesión, que luego conduce a un cambio metabólico en la plaqueta con la consecuente activación de la plaqueta propiamente dicha. En este cambio metabólico, la plaqueta va a sintetizar un potente agregante plaquetario, el tromboxano A2, que en estado de reposo no se sintetiza. El tromboxano es liberado y amplifica la respuesta activando otras plaquetas cercanas en un proceso de retroalimentación positiva. También va a aumentar la concentración de calcio intracelular, que es importante para la movilización de las proteínas contráctiles para que se produzca el cambio de forma en la plaqueta y ésta se active. También se va a producir la exposición de la glucoproteína 2B3A, que se encontraba con su sitio activo hacia adentro y por un proceso de flip-flop queda expuesta para que se una con el fibrinógeno y a su vez a otras plaquetas activadas, favoreciendo la agregación plaquetaria y consecuentemente con la formación del trombo blanco. La cascada de la coagulación es una serie de reacciones que ocurren en cadena a manera de cascada. Consiste en dos vías separadas, la intrínseca y la extrínseca, en las que tiene lugar la activación secuencial y enzimática de factores de coagulación en un proceso autocatalítico. La vía intrínseca o vía de activación por contacto se activa cuando las propiedades del endotelio cambian debido a una lesión y se convierte en trombogénico, activando al factor 12 que pasa a 12 activado. El factor 12 activado activa el factor 11 que pasa a 11 activado y el factor 11 activado activa el factor 9 que pasa a 9 activado. El factor 9 activado junto con el cofactor 8, iones calcio y fosfolípidos forman el complejo tenasa que actúa sobre el factor 10 que pasa a 10 activado. El factor 10 activado junto con el cofactor 5, iones calcio y fosfolípidos forman el complejo protrombinasa
que actúa sobre la protrombina o factor 2 para que pase a trombina o factor 2 activado. La fibrina actúa simultáneamente sobre el fibrinógeno formando los polímeros de fibrina soluble y sobre el factor 13 que se activa. El factor 13 activado actúa sobre la fibrina soluble volviéndola insoluble. La vía extrínseca o vía del factor tisular inicia por la exposición del factor tisular del subendotelio que activa al factor 7. El factor 7 activado y el factor tisular forman un complejo que activa al factor 10 y a partir de acá esta vía converge con la vía intrínseca en una única vía denominada vía común. Este modelo es muy utilizado en el laboratorio porque permite evaluar las vías de manera independiente, ya que es posible dosar todos los factores de la vía intrínseca realizando una prueba denominada tiempo de tromboplastina parcial activada, APTT, que se mide en segundos, como también es posible dosar los factores de la vía extrínseca mediante la prueba denominada tiempo de protrombina, o QUIC, que se expresa en porcentaje. Si el tiempo de tromboplastina parcial activada resulta prolongado y el tiempo de protrombina es normal, se deduce una alteración de algún factor de la vía intrínseca que no forma parte de la vía común. Por el contrario, si el APTT resulta normal y el TP prolongado, se deduce que la alteración está relacionada con el factor 7. Pero si ambas pruebas resultan prolongadas, el problema estará en la vía común. Entonces, para saber si un paciente tiene un déficit de algún factor, primero se hace un APTT o un TP para determinar en cuál de los dos grupos está el déficit y luego se hace el dosaje de esos factores. Modelo de la coagulación basado en superficies celulares. Cuando el endotelio sufre un daño, se expone factor tisular. Este factor tisular se va a unir al factor 7 formando el complejo del factor tisular, que van a pasar el factor 10 a 10 activado y este se va a unir al cofactor 5 para formar pequeñas cantidades de trombina. Esta trombina va a separar al cofactor 8 del factor de von Willebrand, porque como sabemos viajan unidos en la circulación, ya que el cofactor 8 es muy sensible a la acción proteolítica del plasma y esta unión prolonga su vida media. También va a activar al factor 11, va a activar plaquetas, va a activar al factor 13, al factor 12 y al TAFI. Pero lo que nosotros pretendemos de la trombina en este proceso es que pueda pasar el fibrinógeno a fibrina. Como la cantidad de trombina que se produce aquí es muy pequeña, no puede llegar a cumplir esa función. ¿Por qué? Porque cuando se activa el factor 10, este también va a activar a un inhibidor, que es el inhibidor TFPI. Este inhibidor inhibe al complejo del factor tisular. Pero antes de que lo inhiba, el complejo del factor tisular también activa el factor 9, lo pasa a 9 activado y este se va a unir al cofactor 8, formando un complejo que va a activar más factor 10 para que se una al cofactor 5. También, como dijimos aquí, la trombina activa factor 11 y este factor 11 va a amplificar todo este proceso. Es decir, va a activar más factor 9, que se va a unir al factor 8, que van a activar al factor 10 y toda la cantidad de factor 10 activado que haya, se va a unir al cofactor 5. Y juntos van a pasar la protrombina a trombina. Y ahora sí, tenemos una cantidad suficiente de trombina que va a pasar el fibrinógeno
a fibrina soluble y por medio de la acción del factor 13 la va a pasar a fibrina insoluble. Todo esto que mencionamos ocurre sobre una superficie celular, que en este caso es la plaqueta que se había activado. Aquí también podemos mencionar dos complejos importantes que se forman. El primero es el complejo tenaza, formado por el factor 9 activado y el cofactor 8, cuya función es activar factor 10. Y el otro complejo importante que se forma es el complejo protrombinasa, formado por el factor 10 activado y el cofactor 5, cuya función es pasar la protrombina a trombina. De esta manera, como dijimos, se logra el cometido que necesitamos, que es pasar el fibrinógeno a fibrina soluble y por acción del factor 13 activado a fibrina insoluble, que es su forma más estable. Una vez formado el coágulo de fibrina, es importante evitar que ésta se desprenda del endotelio y circule por el vaso. Por ello, es necesario que sea removida y degradada, así impedimos la formación de un trombo que puede desencadenar en un infarto si bloquea totalmente la luz del vaso. Para esto es necesario que actúe la plasmina, que es la encargada de transformar la fibrina en un producto de degradación. Pero como la plasmina circula en su estado inactivo, en su forma inactiva, es decir, como plasminógeno, este debe ser activado por un activador que es el activador tisular del plasminógeno. También es necesario que este activador justamente se encuentre en su estado de doble cadena. Dicho proceso es llevado a cabo por el factor 2 activado, que convierte al activador tisular del plasminógeno de simple cadena a doble cadena y así poder comenzar todo el proceso de la fibrinólisis. También es importante mencionar que este mecanismo cuenta con moduladores como el TAFI, que previamente se activó por medio de la trombina, que se sintetizó en poca medida. Este TAFI quita los residuos de lisina que presenta la fibrina sobre su superficie y así evita que la plasmina la reconozca. De esta manera la fibrina permanece más tiempo y el vaso se repara. También existen dos tipos de inhibidores que actúan sobre el activador tisular del plasminógeno, el PAI-1 y el PAI-2. Este último solo está presente en embarazadas. Mecanismo antitrombótico de la proteína C, proteína S. Para finalizar con el estudio de los distintos procesos hemostáticos, veamos qué ocurre con la trombina cuando el endotelio se encuentra sano. La trombina, que era la responsable del proceso de la coagulación y se encargaba de pasar el fibrinógeno a fibrina, ahora va a cambiar sus propiedades de trombótica a antitrombótica. Este comportamiento que posee es fundamental en la limitación del proceso de la coagulación. ¿Cómo lo hace? La trombina, al tomar contacto con el endotelio sano, se une a un receptor que se encuentra en este, denominado trombomodulina, y esta unión provoca la activación del receptor para la proteína C, que junto con su cofactor, la proteína S, van a actuar sobre los cofactores 5 y 8, produciendo su inactivación. Al no haber cofactores 5 y 8, se inhibe el proceso de la coagulación.
porque si recordamos, el cofactor 8 se unía al factor 9 activado y formaba el complejo tenasa para activar al 10 y que pase a 10 activado. El cofactor 5 se unía al factor 10 activado y formaba el complejo protrombinasa, que pasaba la protrombina a trombina. Podemos concluir entonces que este sistema de la proteína C, proteína S, frena la formación del coágulo, donde el endotelio está sano. En caso de falla de estos sistemas de control, pueden producir patologías muy graves, como es el caso de la coagulación intravascular diseminada.